Sony X77L a la izquierda versus Samsung CU8000 a la derecha, ambos en este caso en tamaños de 55 pulgadas. Ambos modelos son televisores de gama de entrada o gama baja de este 2023 de cada una de estas marcas. Son televisores LCD con retroiluminación LED. LED directa por parte del Sony y LED Edge por parte del Samsung. El Sony tiene panel ADS y tecnología de color Life Color, mientras que el Samsung tiene panel VA con tecnología de color cristal. Y por supuesto ninguno de estos modelos cuenta con tecnología de retroiluminación Full Array y tampoco cuentan con la función de atenuación local. Antes de empezar quiero decirte que el Samsung sufre de sobrecalentamiento en la parte baja. De esto ya hablé en un video que subí hace unos días atrás en mi canal. No sé qué tal salga esta línea CU, si sufran de daños a lo largo del tiempo o si puedan durar más. Y debo decirte que por parte del Sony también siento que se recalienta un poco más, a pesar de que es un televisor de gama de entrada, pero puedo percibir que el sistema de ventilación parece mejor optimizado y además no es ultra delgado, lo cual puede ser un problema por parte del Samsung porque no maneja tan bien el calor. Además quiero decirte que si el uso que le vas a dar a tus televisores es extremo y estás entre estos dos, probablemente el Sony sea una opción un poco mejor. También debo decirte que para que los cuides y te duren mucho tiempo, conectes tus televisores siempre a un regulador de voltaje. Nunca los acerques a una pared o a una ventana que reciban el calor de forma directa, y siempre que los apagues, hazlo desde el control remoto, es decir, nunca los desconectes directamente de la red eléctrica mientras estén encendidos. Vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a calidad gráfica para que puedas percibir las diferencias entre ambos televisores. Recuerda que el Sony tiene tecnología Life Color que le permite colores más vivos y levemente más saturados, mientras que la tecnología Crystal por parte del Samsung le provee de colores un poco más naturales. Aquí realmente siempre se trata de cuestión de gustos. Hay personas que prefieren colores más vivos y saturados, mientras que hay usuarios que optan por colores un poco más apaciguados o levemente más naturales. Pero siempre, tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar, el Sony mostrará colores un poco más vivos y saturados y también una cantidad de brillo un poco mayor. No obstante, considero que en cuanto a brillo y colores el Samsung no se desempeña para nada mal. También quiero que entiendas que en los videos que hago últimamente, después del video que subí hace unos días atrás hablando de los problemas que sufrían los televisores Samsung por sobrecalentamiento, con esto no quiero que le temas a los televisores Samsung, simplemente que los aprendas a cuidar. Probablemente con estos últimos modelos, la serie BU8000 y la CU8000 por ejemplo, tal vez Samsung ya aprendió su lección y mejoró un poco el sistema de ventilación, por lo menos colocando materiales de metal sobre los cuff y en la parte de atrás que puedan ventilar un poco mejor, que puedan absorber un poco mejor el calor general que estos televisores tienden a producir, sobre todo por el hecho de ser el CU8000 un televisor con diseño ultra delgado. Pero hablando como tal, en cuanto a la calidad gráfica de ambos modelos, debes tener presente que cada tipo de panel siempre tendrá sus ventajas y desventajas. Como observas, el Sony con su panel ADS muestra colores un poco más bonitos en general, además de contar con el filtro de color o tecnología de color Life Color. Mientras que normalmente los televisores con paneles VA, como es el caso del Samsung, tienden a mostrar colores no tan precisos, a veces un poco lavados, pero también tiene que ver la tecnología de color cristal, que no se enfoca como tal con mostrar colores vivos, sino al contrario, más naturales o levemente más apaciguados. También es bueno que sepas que el Samsung es compatible con la tecnología de alto rango dinámico HDR10+, pero para esto el contenido sí o sí debe tener ese tipo de tecnología.
En ambos casos, en ambos televisores, las tecnologías de alto rango dinámico solamente se pueden activar o desactivar de forma automática cuando los televisores detecten que el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. En el caso del Sony, solamente se puede modificar el alto rango dinámico cuando se conecta un dispositivo a algún puerto HDMI, pero cuando por ejemplo se observa ese contenido a través de alguna aplicación, no se puede ni quitar, ni desactivar, ni tampoco modificar. A mí personalmente, en cuanto a colores, brillo y rendimiento general, hasta aquí me gusta más el Sony. De hecho, me gusta muchísimo más, pero es cierto que suele ser más costoso. Quiero además decirte que aunque la tecnología HDR10+ sea considerada como la competencia directa de la tecnología Dolby Vision, porque ambas tecnologías de alto rango dinámico cuentan con metadatos dinámicos que les permiten mejor nivel de detalles, aún así considero que la tecnología HDR10, en este caso por parte del Sony, también muestra muy buenos resultados en general, tanto en cuanto a nivel de detalle como por supuesto también en cuanto a cantidad de brillo y por supuesto también en cuanto a colores. Aquí además te muestro en acción la tecnología Live Color por parte del Sony, puedes percibir los cambios. Hasta aquí dime cuál televisor te gusta más en cuanto a cantidad de brillo, nivel de detalle y colores. Para este rendimiento en escenas oscuras debo primero aclarar que los parámetros en cada modo de imagen, tanto en esta parte como también en la parte que te acabo de mostrar en cuanto a colores, vienen tal cual como están de fábrica en ambos modelos. Por supuesto, en ambos televisores se pueden hacer modificaciones. En este caso, el Sony muestra mayor cantidad del efecto de nubosidad o conocido como efecto clouding, tanto por el hecho de que tiene panel ADS como por el hecho de que tiene un poco más de brillo, pero asimismo hay mejor nivel de detalles. Mientras que en el Samsung, por el hecho de que tiene panel VA y menor cantidad de brillo, muestra menor intensidad del efecto clouding, pero asimismo en algunas zonas el nivel de detalle no es el mejor, aunque tampoco es que no se puedan percibir bien las formas, porque de hecho se perciben bien, simplemente que en el Sony se perciben de una forma mejor o más fácil, pero con mayor intensidad del efecto de nubosidad o clouding. Y también debo decirte que los resultados pueden variar dependiendo de si el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico o si por el contrario está en rango dinámico estándar, porque en rango dinámico estándar la intensidad del efecto clouding en ambos modelos decrece. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el modo de imagen cine en el Sony y el modo de imagen película en el Samsung, en este caso con contenido en rango dinámico estándar. Puedo decirte que el resultado en ambos modelos es muy similar, ninguno tiene algo que envidiarse ante el otro. Los resultados cuando el contenido tiene muy baja resolución son muy buenos, con muy buena nitidez. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También es bueno que sepas que el manejo de los reflejos en ambos televisores es más que decente, siendo un poco mejor por parte del Sony, tanto por el hecho de que tiene mayor cantidad de brillo como también por el hecho de que tiene panel ADS y ese aspecto le ayuda en esta área. Los ángulos de visión por parte del Sony son mejores porque tiene panel ADS, con lo cual los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos como si sucede en el Samsung por el hecho de tener panel VA, en donde los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos, con lo cual el Sony es por ejemplo mejor para ver partidos de fútbol o jugar videojuegos con muchos familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esa pantalla, mientras que en el caso del Samsung no es la mejor opción para ese tipo de cosas. La uniformidad de colores grises en ambos modelos es más que decente, siendo levemente mejor por parte del Sony, mostrando menos efecto de pantalla sucia, pero realmente a la hora de ver contenido con más color considero que en ambos televisores el efecto de pantalla sucia podría pasar desapercibido prácticamente siempre. En cuanto al manejo del movimiento, al observar contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, en ambos televisores es bueno, pero debo decir que es mejor por parte del Sony.
El parámetro Motion Flow en el Sony hace un mejor trabajo decreciendo considerablemente el efecto de vibración o conocido como Judder en caso de que así lo requieras, mientras que los ajustes de claridad de imagen por parte del Samsung en automático hacen un muy buen trabajo. El efecto Judder o de vibración es muy poco, pero colocándolos lado a lado se puede percibir un poco más. No obstante, es cierto que algunas personas, especialmente aquellos cinéfilos, prefieren no otorgar ninguna mejora digital a las escenas que tienen barridos de cámara o movimientos rápidos o escenas en general, porque prefieren una experiencia más cinematográfica, especialmente cuando obviamente se trata de películas. Para este apartado gaming quiero empezar diciéndote que ambos televisores cuentan con modo juego y también con modo automático de baja latencia, que lo que hace es que el modo juego se active de forma automática cuando se detecta un videojuego a través de una consola o se desactive también de forma automática. En el caso del Samsung esto es posible en todos los 3 puertos HDMI, pero en el Sony solamente es posible en el puerto HDMI número 3. De todas formas, en ambos casos también se puede activar o desactivar el modo juego de forma manual, pero en el caso del Sony en el puerto HDMI número 3 no se podría desactivar de forma manual en caso de que así lo quisieras. Y recuerda que el modo juego es el que permite a los menores y por ende mejores tiempos de input lag. Debes tener presente que ninguno de estos modelos cuenta con Game Bar, es decir que si quisieras modificar parámetros para que la calidad de imagen cambiara en cuanto a brillo, color, contraste, entre otros aspectos, tendrías que hacerlo a través de la forma en la que te muestran ambos modelos. En ambos casos se puede modificar varios parámetros, como por ejemplo la temperatura de color, la cantidad de brillo. En el caso del Sony también la tecnología Live Color, con lo cual hay muchas cosas que puedes lograr de acuerdo a lo que a ti te pueda gustar o también de acuerdo a cada videojuego. Aquí te muestro por ejemplo la tecnología Live Color con este modo juego en el Sony, y en alto sí que se generan colores más saturados o más vivos. De todas formas, como siempre digo, en cuanto a colores es cuestión de gustos. Por supuesto también podrías modificar la temperatura de color en ambos modelos en caso de que por ejemplo quisieras una experiencia un poco más fílmica y por ende con una tonalidad más cálida. También es bueno decirte que ninguno de estos modelos es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución, y tampoco son compatibles con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Aún así considero que la experiencia gaming en ambos modelos, por ejemplo con este tipo de videojuegos como este FIFA 2023, es muy buena, una buena suavidad. Nunca noté efecto de screen tearing o rasgamiento de pantalla. Obviamente la experiencia no va a ser la más fluida, por ejemplo en comparación a un televisor que sí tenga los 120 Hz de frecuencia de actualización o que sí cuente con tecnologías de frecuencias de actualización variables, pero como te digo, aún así la experiencia desde mi punto de vista es muy buena en ambos modelos. Pero sí es cierto que al jugar ese tipo de videojuegos que tienen muchas partes oscuras, la intensidad del efecto clouding en el caso del Sony es por supuesto más perceptible, pero además de eso debo mencionarte que el efecto ghosting en ambos modelos se puede notar un poco, pero sí debo decir que es más perceptible en el caso del Samsung. No es algo increíblemente alarmante, pero se puede percibir esa diferencia entre estos dos modelos a favor del Sony. En cuanto a tiempos de input lag, considero que ambos televisores muestran muy buenos resultados, se sienten muy bien. Considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con cualquiera de ambos televisores. En cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, me sorprende que el Sony muestre una temperatura relativamente elevada en toda la pantalla, mientras que en el caso del Samsung la temperatura es más baja en la mayoría de la pantalla, excepto en la parte baja en donde se incrementa considerablemente.
En cuanto al apartado Smart, estos serían sus controles remotos. El del Sony es un poco más grande, pero no deja de ser ergonómico. Me parece que ambos son cómodos, pero realmente me gusta más la ergonomía del control remoto por parte del Sony. Y el One Remote del Samsung se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, y en ambos casos la ubicación de las teclas me parece que es relativamente buena. El sistema operativo del Sony es Google TV basado en Android 11, mientras que el sistema operativo del Samsung es Tizen, propio de la marca. La fluidez en ambos modelos es buena, pero en algunas ocasiones me parece que es un poco más rápido por parte del Sony a la hora de navegar en general, de abrir aplicaciones o de cargar videos, aunque de eso también depende la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Y de eso quiero hablarte, porque la recepción por parte del Sony en cuanto a Wi-Fi me parece que no es tan buena, y en este caso sí me parece que es mejor por parte del Samsung. Es decir, tiene más distancia porque el router principal está ubicado a la misma distancia y el Samsung recibe esa señal con mayor potencia, por así decirlo. Entonces, cuando esa potencia Wi-Fi en el Sony es baja, se ralentiza considerablemente todo el sistema operativo. Entonces ahí está la diferencia. Ambos reconocen redes Wi-Fi tanto de 5 GHz como de 2,4 GHz, pero con la de 5 GHz, vuelvo y te repito, la cobertura o la señal me parece que la agarra mejor el Samsung. También debo decirte que ambos modelos son compatibles con asistentes de voz. En el caso del Sony, por supuesto, el asistente de voz de Google, y en el caso del Samsung, el Bixby Voice. Pero ninguno de ellos es compatible con la función de manos libres, por lo cual cuando quieras acceder al asistente de voz de ambos modelos, debes oprimir la tecla de micrófono ubicada en sus controles remotos. Las tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo: Play Store de Google para el Sony y tienda de aplicaciones del sistema operativo Tizen para el Samsung. Ambas son muy amplias, pero obviamente es más amplia la Play Store de Google, y además de ser necesario le podrías instalar archivos APK al Sony. Aunque el Samsung cuenta con una leve ventaja en algunos países acerca de la función Gaming Hub, con la cual podrías utilizar las aplicaciones, por ejemplo, de Xbox, Nvidia GeForce, entre otras, aunque por ejemplo aquí en Colombia de forma nativa no está disponible y tendrías que cambiar el país de tu televisor Samsung y además conectarlo a una VPN de algún país en donde ese servicio sí esté disponible de forma nativa. En ambos modelos también está disponible la función de Screen Mirroring o compartir pantalla. La diferencia a favor del Samsung es que cuenta además con la función de Multiview, mientras que el Sony no cuenta con esa función. Y en cuanto a navegadores de internet, el Sony cuenta con varias aplicaciones que pueden cumplir esa función, mientras que el Samsung cuenta tan solo con un navegador de internet propio del sistema operativo Tizen. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz y también reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Y en cuanto a las entradas, el Sony tiene una para el cable de la antena de aire, una entrada para el cable digital óptico, 3 puertos HDMI 2.0, un puerto de 3,5 mm para conectar un conversor de entradas compuestas, un puerto para el cable digital óptico y 2 puertos USB 2.0. El Samsung por su parte tiene lo mismo, excepto en el hecho de que carece del puerto de 3,5 mm y que además las entradas cambian de ubicación. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de ambos modelos. Si bien la potencia en la teoría es la misma, de 20 watts, el rendimiento es mucho mejor por parte del Sony. Se puede vivir una experiencia más envolvente, mayor potencia en general, aunque en la teoría sea la misma. Se alcanzan mayores frecuencias y aún así la distorsión es muy poca al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Mientras que por parte del Samsung, digamos que el sonido es nítido, pero no se percibe algo envolvente ni muy potente. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de ambos modelos para que más o menos percibas las diferencias y te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. De lo segundo que quiero hablarte es acerca de cuál de estos dos modelos te conviene más.
Obviamente, si necesitas un televisor con un poquito más de brillo, colores que puedan lucir un poco más vivos y levemente más saturados y mejores ángulos de visión, y si lo vas a utilizar principalmente en una habitación iluminada o si vas a ver en una habitación oscura contenido con mucho color, el Sony será una mejor opción porque además tiene un mejor sistema de sonido, un sistema operativo un poco más fluido. También podría decirte que en cuanto a lo que tiene que ver con la experiencia gaming, aunque parezcan muy similares, tiene la ventaja de que el manejo del movimiento me parece un poco mejor, sobre todo con este tipo de videojuegos con oscuridad porque el efecto ghosting es menos. Pero asimismo recuerda que podrás percibir mayor cantidad del efecto clouding o de nubosidad, por lo cual si eso te molesta mucho, entre estos dos modelos entonces te convendría más el CU8000. Y lo último que quiero decirte es que recuerdes los cuidados que mencioné desde el principio que debes aplicar a tus televisores para que te duren mucho tiempo. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios cuál televisor te gustó más, cuál te parece más adecuado para ti, los comprarías sí o no y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.